Muy buenos días. Vamos a hablar sobre la socialización y libertad individual. Dado que en el entorno cultural en el que nacemos y alcanzamos la madurez tiene tanta influencia sobre nuestro comportamiento, podría parecer que se nos priva de individualidad o de voluntad propia. La socialización también es el origen de nuestra propia individualidad y libertad. En el curso de la socialización, cada uno desarrolla un sentido de la identidad propia y la capacidad de pensar y actuar de forma independiente. El lenguaje es uno de los factores básicos que hacen posible nuestra autoconciencia y creatividad. Sin lenguaje no seríamos seres autoconscientes y viviríamos más o menos en el aquí y ahora. El dominio del lenguaje es necesario para la riqueza simbólica de la vida humana, para ser conscientes de las propias características individuales y para nuestro dominio práctico del entorno. En resumen, la cultura tiene que ver con las formas de vida de los miembros de una sociedad o de sus grupos. Comprende el arte, la literatura y la pintura, pero también otras manifestaciones más generales. Por ejemplo, otros elementos de la cultura son la forma de vestir de la persona, las costumbres, pautas, labores y ceremonias religiosas. La genética influye en nuestro comportamiento. La forma de comportamiento se encuentra en todas o casi todas las culturas. Se denominan universales culturales. El lenguaje, la prohibición del incesto o instituciones como el matrimonio, la familia, la religión y la propiedad son las principales clases de universales culturales. Pero dentro de estas categorías generales existen muchas diferencias de una sociedad a otra en cuanto a los valores y forma de comportamiento. Aprendemos las características de nuestra cultura a través de la socialización, que es el proceso por el cual, mediante el contacto con otros seres humanos, el indefenso bebé se va convirtiendo gradualmente en una persona consciente de sí misma, con conocimientos y diestra en las manifestaciones de una cultura dada. Nuestra capacidad de autoconciencia se construye penosamente sobre la represión de los impulsos inconscientes. El niño percibe que es un agente independiente viendo a otros comportarse con él de una manera normal. Al entrar en los juegos organizados y aprender sus reglas, el niño llega a comprender al otro generalizado, es decir, los valores generales y las reglas morales. Jean Piaget distingue varias fases básicas en el desarrollo de la capacidad del niño para dar sentido al mundo. Estas fases del desarrollo cognitivo son rasgos universales de la socialización. La socialización continúa durante todo el ciclo vital. En cada una de las fases de la vida hay que realizar una serie de transiciones y superar ciertas crisis. Eso incluye enfrentarse a la muerte como la conclusión de la existencia personal. La desatención cortés no es lo mismo que no prestar atención a la otra persona. Cada individuo indica al otro que se da cuenta de su presencia, pero evita cualquier gesto que pudiera considerarse demasiado atrevido. Para terminar, nos concentraremos en cómo nuestra vida se halla estructurada por las rutinas diarias, prestando una especial atención a la forma que tenemos de coordinar nuestras acciones en el tiempo y el espacio. Ahora hablaremos de la comunicación no verbal. Uno de los aspectos principales de la comunicación no verbal es la expresión facial de la emoción. Charles Darwin, el creador de la teoría de la evolución, sostenía que los modos básicos de expresión emotiva son los mismos para todos los seres humanos. Según Ekman, los resultados de su estudio y de otros similares realizados con diferentes pueblos constatan que la expresión facial de las emociones y sus interpretaciones son innatas al ser humano, al igual que ocurre con las expresiones faciales. Los gestos, la postura, se emplean continuamente para complementar las palabras y además para continuar significados cuando no se dice nada. El tacto es una especie de instrumento protector que cada uno utiliza esperando que a cambio las propias debilidades no se expongan deliberadamente en público. Algunas personas son especialistas en el control de las expresiones faciales y en tratar a los demás con sumo tacto. Normas sociales y habla. Aunque muchos signos no verbales que empleamos de modo rutinario en nuestro comportamiento y para comprender el de los demás, la mayor parte de nuestras interacciones se realiza mediante el habla, intercambio verbal accidental y la conversación que otros. Los sociólogos siempre han aceptado que el lenguaje es fundamental para la vida social. La complicidad, las formas más intranscendentes del habla cotidiana presuponen
la existencia de una complicidad y de un conocimiento elaborado que los participantes utilizan. Lo que a primera vista parecen ser irrelevantes convenciones del habla, resultan ser elementos fundamentales para el propio entramado de la vida social. Hay que señalar que en la vida cotidiana a veces las personas aparentan deliberadamente no tener este conocimiento implícito. Tipos de habla. Cuando participamos en las conversaciones diarias, tendemos a pensar de lo que se dice está bastante pulido porque inconscientemente le damos un contexto a las palabras que realmente decimos. Pero las conversaciones reales son muy diferentes a la de las novelas, en la que los personajes utilizan frases bien construidas y con una gramática correcta. Gritos de respuesta, una parte fundamental del ser humano, consiste en demostrar continuamente a los demás nuestra competencia en las rutinas de la vida cotidiana. Lapsus linguae. El lapsus linguae se confunde con otros tipos de lenguaje inapropiado que Freud también creía que tenía una motivación inconsciente, como cuando una persona es incapaz de darse cuenta de lo que dice, tiene un evidente doble sentido. Estos errores también se pueden tomar como una broma si se cometen deliberadamente, pero el de no ser así constituyen fallos en la producción controlada del habla que esperamos de las personas. La interacción de la cara, el cuerpo y el discurso. Utilizamos las expresiones faciales y los gestos de los demás para completar lo que expresan verbalmente y para comprobar hasta qué punto es sincero lo que dicen. Casi sin darnos cuenta, todos vigilamos de cerca y constantemente las expresiones faciales, posturas y movimientos en nuestra interacción diaria con los demás. El manejo del cuerpo y el discurso se utilizan para expresar ciertos significados y para ocultar otros. Su conclusión fue que el color de la piel, el género, la edad, los acompañantes, la ropa, las joyas y los objetos que la gente lleva ayudan a identificarlos, de modo que se forman ciertas premisas y la comunicación puede tener lugar. Muchas gracias.